¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a analizar en profundidad una noticia que se produjo el viernes, pero que sigue trayendo cola y merecía un análisis sosegado, pausado y con las cifras en la mano de Con Ánimo de Lucro. Lo vamos a hacer con los mejores especialistas y además les vamos a contar a ustedes toda la verdad, incluso aquella que le ha hurtado María Jesús Montero en sus caóticas explicaciones del pasado viernes, cuando comunicó de qué manera y hasta qué punto quiere reformar o quiere actualizar el sistema de financiación autonómico. Bueno, tenemos encima de la mesa una patata caliente importante, y es tratar de contarles a ustedes con todo lujo de detalles y con la mayor precisión posible el resultado de una caótica conferencia de prensa, la que protagonizó María Jesús Montero el pasado viernes, cuando se dirigió a los periodistas tratando de explicarles por qué era tan bueno, tan maravilloso el nuevo reparto que se iba a proponer entre las distintas comunidades autónomas después de que un tal Oriol Junqueras, el que pasó por la cárcel por golpista, está inhabilitado por golpista, pasara por el Palacio de la Moncloa y exigiera a Pedro Sánchez una mejor, de nuevo, financiación para Cataluña. Después de que el gobierno condonara buena parte de la deuda catalana y lo hiciera en un artificio contable que, a fin de cuentas, convertía en pagadores a otras de las comunidades autónomas españolas, como por ejemplo Madrid. Es decir, nosotros desde la Comunidad de Madrid, los contribuyentes madrileños, vamos a tener que ayudar a pagar esa condonación de la deuda a Cataluña. Pero no solo eso, sino que también se le ha dicho a los nacionalistas, a los separatistas catalanes, que van a poder disfrutar, por ejemplo, de una fórmula para recaudar ellos sus propios impuestos. Van a disfrutar de una agencia tributaria propia en Cataluña. Todavía habrá que ver si esto se lleva a cabo y todavía habrá que ver de qué manera se lleva a cabo. Pero de momento lo que había que justificar era cómo hacíamos las cuentas entre el resto de las comunidades autónomas para justificar que se le pudieran dar casi 4.700 millones de euros más a Cataluña. ¿Cómo? Bueno, pues de ese excedente de recaudación que se ha producido este año y que, en este caso no va a ir a reducir el déficit, no va a ir a reducir la deuda, no va a ir a tratar de meter en cintura el excesivo gasto público del Estado, no va a ir a cubrir compromisos como la subida del sueldo a los funcionarios, como la subida del sueldo a los pensionistas. No, señores, lo que va a ir es a contentar, en este caso, a aquellos socios de investidura de cuyos votos depende que el señor Pedro Sánchez pueda seguir siendo el presidente del gobierno, como es el caso en esta ocasión de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué es tan importante lo que estamos contando? Bueno, pues porque al final de lo que se trata es de repartir el dinero que a todos nosotros nos habla mediante impuestos. Y digo que nos hablan porque lo que ha hecho este gobierno desde que llegó a la Moncloa ha sido meternos la mano como nunca antes nos habían metido la mano en el bolsillo, aprovechando que todos y cada uno de nosotros somos cada vez más pobres, porque todos y cada uno de nosotros hemos sufrido y sufrimos todavía hoy una inflación galopante, en muchos casos maquillada por parte del Instituto Nacional de Estadística y sus cifras de IPC, porque no reflejan la crudeza total del problema inflacionario que sufrimos en los gastos habituales la mayoría de las familias en España. Hay grandes macromagnitudes que maquillan esos datos, y allá donde en la cesta de la compra hemos sufrido una inflación muy por encima del 10%, el IPC general se queda en el 2,5%, que sigue siendo un encarecimiento de los precios, es decir, una devaluación de la moneda que llevamos en el bolsillo todos nosotros. Pero gracias precisamente a esa devaluación, a la fuerte devaluación monetaria
que hemos sufrido vía inflación durante estos años de gobierno de Pedro Sánchez, resulta que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado esta circunstancia para no cambiar absolutamente nada en la recaudación tributaria, sino para endurecerla. Con lo cual, a medida que nos hacemos más pobres, el gobierno lo aprovecha para cobrarnos más impuestos, más allá de las más de 100 figuras tributarias que se ha ido sacando de la chistera año tras año para meternos cada vez un bocado mayor en impuestos al poder adquisitivo, al dinero disponible de las familias en España. Gracias a eso ha incrementado mucho la recaudación y lo que ha dicho es que va a ayudar a Cataluña a lograr sus objetivos y a tratar de cubrir una deuda histórica, que es a lo que siempre aluden los separatistas catalanes, que llevan diciendo de manera secular que España o que Madrid les roba, al tiempo que llevan diciendo que los sistemas de financiación autonómicas que se han ido aprobando en los últimos años con distintos gobiernos eran sistemas de financiación diseñados para castigar a Cataluña, cuando siempre han sido sistemas de financiación pactados, precisamente con los separatistas catalanes. Les duraban 1 año, 2, 3 años antes de que volviera a decir Cataluña que es que España les robaba y que el sistema de financiación era extraordinariamente injusto con los catalanes. Sí, ese mismo que ya habían pactado previamente con el gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que se mantienen, por ejemplo, en este caso, conceptos tan discutibles y tan discutidos como el concepto de ordinalidad, un concepto que tenemos que explicarles a ustedes porque solo vale, o casi solo vale, para una comunidad autónoma, donde va a imperar el principio de ordinalidad, pero para otras comunidades no. Vamos a escuchar cómo lo explicaba María Jesús Montero. El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ya es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Cantabria, por ejemplo, pues no se conserva el principio de ordinalidad, porque supera a las comunidades autónomas, por ejemplo a Madrid. La financiación por habitante ajustado de Cantabria es superior a la de Madrid. Y si tuviera principio de ordinalidad, Madrid tendría que estar por encima. Vamos, que el principio de ordinalidad tiende al principio de ordinalidad para Cataluña. Y ya, ahí ya se queda. No, pero esto de ordinalidad, ¿qué significa? Bueno, pues que una comunidad autónoma va a recibir en función de lo que aporta. Si es la tercera en aportar, será la tercera en recibir. Por eso es el principio de ordinalidad. El problema, señora Montero, que usted no quiso explicar, es que si todas las comunidades tienden al principio de ordinalidad, pues resulta que el principio de solidaridad que tiene que regir entre las regiones para un sistema de financiación ideado por el sistema fiscal que tenemos en España, para que aquellas comunidades más ricas que generan más recursos puedan ayudar a aquellas comunidades que por distintas circunstancias no son más ricas y necesitan algo más de ayuda, pues puedan tenerla a la hora de pues poder elaborar unos presupuestos que les permitan crecer o que les permitan poner encima de la mesa las políticas necesarias para cubrir los servicios básicos de distintas comunidades autónomas. Así, comunidades autónomas más pobres como Extremadura podrán tener financiación suficiente gracias a que comunidades más ricas como Madrid recaudan mucho más que Extremadura. El principio de ordinalidad, ¿qué diría? Bueno, pues que si Extremadura es la última en aportarte, también tiene que ser la última en recibir. Y si Cataluña es la tercera en aportar, pues tendrá que ser la tercera en recibir. Y si la Comunidad de Madrid es la primera en aportar, pues tendrá que ser la primera en recibir. Entonces, ahora, lo que es un sistema diseñado para una solidaridad interterritorial, vamos a acabar con él porque a Cataluña le interesa. El problema es que, claro, evidentemente, el gobierno no lo puede hacer así porque se le levantarían en armas todas las comunidades autónomas. Entonces, de momento va a ser así solo para Cataluña. A Cataluña sí que le vamos a dejar que sea la tercera en aportar y que también sea la tercera en recibir. 4.700 millones extra para Cataluña. Y luego, además, se saca también de la chistera el concepto de reparto autonómico por habitante ajustado. ¿Cómo que por habitante ajustado? Claro, si lo hacemos por habitante y no por habitante ajustado, resulta que después de esto de la financiación autonómica,
Curiosamente, Cataluña es una de las más beneficiadas por los cambios anunciados por la señora Montero y curiosamente, ¿saben quién es una de las comunidades autónomas más perjudicadas? Lo han adivinado, la Comunidad de Madrid. Y también Murcia, y también Castilla y León, y también Valencia, la Comunidad Valenciana. Todo esto lo vamos a ver, insisto, con mucha precisión, con los datos en la mano, y les vamos a tratar de contar y descifrar pues los intríngulis de una comparecencia, la de la señora Montero, que honestamente no había por dónde cogerla. Solo tienen ustedes que asomarse a las crónicas de aquel día para darse cuenta de que fue un auténtico desastre que, entre otras cosas, también la señora Montero aprovechó para tratar de hacer campaña. Ya les digo, resultado, el señor Junqueras decide para Cataluña lo que no negocia el presidente de la Generalidad, que es del partido del señor Sánchez, que es el señor Salvador Illa y que forma parte del Partido Socialista, porque es del Partido Socialista de Cataluña. Es decir, el que va a la Moncloa a negociar cuánto dinero se le da a Cataluña no es el presidente de los catalanes, no. Es el señor Junqueras, que forma parte del partido de la oposición en Cataluña, pero que como es del partido que le va a permitir o no al señor Sánchez continuar en la Moncloa, bueno, pues es con él con el que negocia. ¿Que está inhabilitado? No pasa nada. ¿Que fue condenado por golpista? No pasa nada. ¿Que pasó por prisión en prisión por golpista? Tampoco pasa nada. ¿Que además estuvo en prisión por golpista en el golpe en el que el señor Puigdemont se fugó y que después el señor Sánchez dijo y prometió en campaña que iría a por él y que lo traería detenido para que rindiera cuentas con la justicia, aunque ahora resulta que le tiende la mano para negociar su mantenimiento en la Moncloa? Ese señor Junqueras, ese señor Puigdemont, esos son los señores que dieron un golpe que en su momento era intolerable para el señor presidente del gobierno, pero que ahora está encantado porque les tiende la mano, les recibe en Moncloa y les promete más financiación para Cataluña. ¿Saben ustedes qué hace la Generalidad de Cataluña con el dinero extra que recibe, con las deudas que se le perdonan? Continúa abrasando impuestos a sus ciudadanos. No olviden que la comunidad catalana, que la Generalidad de Cataluña, es el gobierno autonómico que más sangra a impuestos a sus ciudadanos de toda España. Es la comunidad autónoma con los tramos autonómicos más altos para sus empresas y para sus ciudadanos, y además con el mayor número de impuestos propios y además con los impuestos propios más altos de todas las comunidades autónomas. La mayor presión fiscal de España la ostenta Cataluña. Además, es la que más recursos públicos está consiguiendo gracias a esa extorsión al gobierno central. Y dirán ustedes, bueno, pues con todo ese dinero, la verdad que Cataluña tiene que estar, que se sale por los bordes. Tiene que ser la comunidad autónoma que más recursos genera y que más dinero genera. Pues no, señor. Es una de las comunidades autónomas con los peores servicios públicos de España. ¿Por qué? Pues porque ese dinero extra se dedica ¿a qué? Pues entre otras cosas, a abrir embajadas en el extranjero, a poner comisarios lingüísticos en absolutamente todas partes y a generar una estructura de gobierno paralela en la región dedicada únicamente a exacerbar y a fijar dentro de la comunidad autónoma los criterios separatistas. Policía lingüística en las escuelas, policía lingüística en los trabajos, embajadas en todo el mundo y unos trabas burocráticas terribles para las empresas en el país. ¿Se acuerdan cuando decía el señor Artur Mas en su día que si algún día eran independientes habría cola en la frontera de Cataluña para las empresas que querrían llegar a una nueva economía y a una nueva Arcadia que sería la Cataluña independiente? ¿Saben lo que pasa realmente? Pues que las inversiones huyen de Cataluña. Las empresas no hacen otra cosa que salir de Cataluña. Entonces, ¿para qué utiliza? ¿Para qué quiere el gobierno catalán tanto dinero? ¿Para qué quiere la Generalidad y los separatistas catalanes tanto dinero? Para seguir con su chiringuito. Punto. No hay otra cosa. Vamos a repasar otras informaciones del día, vamos a repasar la portada de Libre Mercado y luego ya vamos directos a esa tertulia.
Me acompaña ya Rubén Folguera. Tenemos por delante una portada, la de Libre Mercado, en el día de hoy, importante, con artículos muy destacados e informes que no nos podemos perder. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, cuando son las 12 y 21 minutos, las 11 y 21 en Canarias, ¿cuáles son los asuntos más destacados de la portada de Libre Mercado que hoy le vamos a contar a nuestros oyentes? Como cada lunes, hay que destacar el artículo de Rotellar, en el que en este caso lo que hace es analizar por qué la prórroga del decreto antidesahucios es una calamidad económica. Básicamente porque deteriora la seguridad jurídica, dice Rotellar, también erosiona el derecho a la propiedad y distorsiona de forma severa el mercado del alquiler. Y lo que concluye es que, en términos económicos, esto es una barbaridad, básicamente porque lo que hace es desincentivar la apuesta o la oferta en alquiler de inmuebles que evidentemente podrían de otro modo ser ofertados y de este modo dinamizar un mercado que de por sí ya está bastante tensionado. Ese es el artículo imperdible de hoy de José María Rotellar, pero tenemos otros asuntos. Rubén Folguera, un tal Rubén Folguera, afirma que el precio de la vivienda se dispara en España más del doble que en la Unión Europea. De nuevo, el asunto de la vivienda, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos españoles. Así es, son datos de Eurostat que establecen que en el tercer trimestre de este último año, de 2025, en comparación con el año anterior, lo que vimos es que el precio de la vivienda en la Unión Europea se incrementó un 5,5%, en la eurozona un 5,1% y en España casi un 13%. Ahí vemos que ese incremento supera en más del doble al que se registró en el conjunto de Europa. Pero es que además, si vemos la evolución de los últimos 10 años, desde 2015, tenemos que en España el precio de la vivienda, pues según datos de Eurostat, ha crecido más de un 80%. No está entre las 3 o 4 más grandes subidas de precios, pero en cualquier caso está evidentemente disparado en comparación con la última década. Tenemos más noticias importantes también relativas al cine. Resulta que el cine español se hunde más en 2025 y pierde 700.000 espectadores, pese a que ha cosechado un nuevo récord, este sí, el de subvenciones recibidas. Así es una pieza que elabora Miguel Puga, en la que explica cómo en el último año y también en la última década la audiencia del cine español ha caído de forma dramática. Empieza diciendo que en realidad también en términos de recaudación. Entonces empieza explicando cómo el cine español ha perdido casi un 50% de su audiencia en tan solo 11 años, y mientras que las ayudas públicas siguen en su punto más alto de la historia. Y es que si el cine español, en todo este contexto, recaudó en el año 2024 un total de 82 millones de euros, en el 25 esa cifra caía por debajo de los 80 millones de euros. Por tanto, de este modo era una cifra pues casi un 30% inferior a la conseguida en 2014. Bueno, pues esas son las principales informaciones que nos encontramos hoy en la portada de Libre Mercado, acompañada de una pieza que acaba de publicar el periódico económico en Libertad Digital, y es que una de las protagonistas del día de hoy en este programa, María Jesús Montero, parece que ha boicoteado a Yolanda Díaz y ha dinamitado el acuerdo con la COE por el salario mínimo interprofesional, un acuerdo que tiene que ver con la recaudación por parte de los distintos, poder reducir de una manera notable el impacto que el incremento del salario mínimo interprofesional tiene sobre los costes laborales en las distintas empresas que contratan con la administración. Así es que sabemos ya que la intención de los sindicatos era que el SMI se incrementara un 7,5% este año. En realidad, Trabajo lo que proponía era pues que la subida fuera del 3,1% sin tributar, pero sabemos que María Jesús Montero está empeñada en que se tribute en el IRPF el salario mínimo interprofesional, y por tanto, evidentemente, lo que esto conlleva son mayores costes para las empresas que, evidentemente, la patronal, representada por COE principalmente en este sentido, no va a admitir. Y lo que nos cuenta Leticia Vaquero es que Trabajo se tendrá que resignar, tampoco creo que estén demasiado preocupados por ello, en firmar el acuerdo únicamente con los sindicatos, porque evidentemente la patronal no va a apoyar un incremento que supere con creces lo que ellos proponían. Pero es que lo cierto es que el Ministerio, el pasado miércoles, en una reunión que se celebró, lo que proponía también era una modificación de la forma en la que se tributa el salario mínimo interprofesional. Y claro, al final, para convencer a los empresarios, se habría un proceso para modificar la ley que impide
que las empresas que firman los contratos con la administración pública puedan repercutir los incrementos de sus costes y en este sentido se incluye también la subida del SMI y, como dice el tío Vaquero, esto de algún modo dinamita, ¿no?, el acuerdo que había alcanzado previamente trabajo con la patronal y los sindicatos. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes de la portada Libre Mercado. Nos vamos ahora a ver el resto de noticias económicas del día, que también son importantes. Y vamos ya con Rubén Folguera y la primera de estas informaciones que pasa por el papel que está jugando la compañía española Repsol en la actualidad, que llega desde Estados Unidos y Venezuela. Recordemos que el CEO de la compañía, el consejero delegado de Repsol, Yosuyon Imaz, estuvo el pasado viernes en ese encuentro que mantuvo Donald Trump con los principales ejecutivos de las compañías petroleras con intereses en Venezuela. Y tenemos algunos datos que contarles de este encuentro. En su intervención el pasado viernes, en la reunión convocada por la Casa Blanca con los ejecutivos más importantes de los grupos petroleros, el consejero delegado de Repsol, Yosuyon Imaz, aseguraba que la petrolera española está preparada para invertir más en Venezuela y triplicar, dice, su producción en los próximos 2 o 3 años. Le doy las gracias, presidente, por abrir la puerta a una Venezuela mejor. Hoy estamos produciendo 45.000 barriles diarios brutos de petróleo y estamos dispuestos a multiplicar por 3 esa cifra en los próximos 2-3 años, invirtiendo mucho en el país, siguiendo sus recomendaciones. Asimismo, Imaz, que agradeció a Trump haber abierto la puerta a una mejor Venezuela, recordó que Repsol ha invertido 21.000 millones de dólares desde el año 2008 en la industria estadounidense del petróleo y el gas. Esa promesa que hacía Imaz y que pedía a cambio, oiga usted, señor Trump, yo aquí voy a invertir, voy a multiplicar la producción, pero necesitamos certidumbre, necesitamos estabilidad y necesitamos seguridad en un país que no nos lo ha dado en los últimos 30 años. Así que bueno, pues un balance muy positivo el que trae Repsol de esas reuniones en Estados Unidos. Veremos cómo se va concretando absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los puntos fundamentales que tiene, una de las consecuencias fundamentales que tiene todo el conflicto en Venezuela y aparte en otras latitudes del mundo como es Irán, es una de las materias primas que mueve el mundo y mueve la economía, como es el petróleo. Sí, porque el precio del barril de Brent, de referencia para Europa, bajaba ligeramente este lunes hasta los $63,3 antes de la apertura de las bolsas europeas y después de la cumbre de compañías petroleras que se celebró el pasado viernes en la Casa Blanca. Por su parte, el West Texas se encarecía un 0,2% hasta situarse en los $59,06. Tenemos también información que viene de los Estados Unidos por su Reserva Federal, y es que el señor Donald Trump parece que le ha declarado la guerra al gobernador de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, y le va a llevar a los tribunales. Esto ya está provocando auténticos terremotos en los mercados. Powell ha revelado este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, aunque ha enmarcado esta acción en las amenazas y la represión constante, dice, de la administración de Donald Trump. Así lo ha hecho en la red social X, donde ha asegurado además mantener un profundo respeto por el Estado de Derecho y la rendición de cuentas. ¿Y se creen ustedes que Donald Trump se quedó en esto de decir que quería prohibir a los fondos de inversión que compraran casas, que compraran viviendas unifamiliares, que en definitiva adquiriesen un buen número de residencial, de inmobiliario dedicado a la residencial, a la cuestión residencial? Propuesta, por otra parte, casi calcada de la que tiene Podemos y de la que ha tratado de defender siempre Pablo Iglesias. Bueno, pues no se ha quedado aquí. El señor Trump ahora vuelve a copiar, en este caso, no sé quién copia a quién, o si siquiera si sabe que en España ya se ha propuesto, pero dice que va a meter en cintura los créditos, que quiere limitar el precio del dinero. Ya que no lo hace Jerome Powell, lo va a hacer él. En un mensaje en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que impondrá a partir del 20 de enero un límite del 10% al interés de las tarjetas de crédito, medida que pretende mantener por un año. La Asociación de Banqueros de Estados Unidos y otros 4 grupos del sector emitieron una declaración conjunta en la que advertían de las consecuencias negativas para el consumidor de establecer este límite y abogaron por la colaboración para mejorar el acceso al crédito. Y luego en territorio doméstico tenemos también una información relevante, importante, que es la de la SEPI, que rescata a Radio Televisión Española. La SEPI, propietaria del 100% de RTVE,
ha vuelto a salir al rescate de la corporación pública y esta vez con un préstamo participativo de 700 millones de euros. Como detalla El Mundo, el motivo de la institución pública de que vaya a tener esta cantidad de dinero no es otra que evitar que la corporación pública entre en causa de disolución por el llamado agujero del IVA, que desde hace años tiene contra las cuerdas a la televisión pública. Las televisiones públicas españolas, de las subvenciones que recibían, no estaban obligados a pagar el IVA, pero Hacienda en el año 2012 cambia de criterio, empieza a cobrar el IVA de sus actividades privadas y también empieza a estudiar si cobrarle sobre las subvenciones que recibían. ¿Qué sucede? Que estas televisiones recurren, pero hay una serie de procesos judiciales que se dilatan con el tiempo y eso, en el caso de Radio y Televisión Española, crea un efecto contable en su balance que lo que hace evidentemente es hipotecar el futuro de Radio y Televisión Española y, digamos, desequilibrar el balance. Por lo tanto, ahora tiene que ir la SEPI a darle un préstamo participativo. Los préstamos participativos, si no se recuperan, evidentemente se transforman, se capitalizan, y eso es hasta que se resuelvan los juicios relacionados con el IVA. Así explicaba los fundamentos de este acuerdo el periodista del Independiente Rubén Arranz. Un acuerdo que ahora mismo está negociando la SEPI y RTV, en concreto los detalles y las condiciones por los cuales la SEPI lo que hará es inyectar estos 700 millones de euros en RTV. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes del día. Muchas gracias a Rubén Arranz, colaborador habitual de esta casa, por prestarnos su análisis, aunque fuera de urgencia en este pequeño corte, en este pequeño análisis, para una situación dantesca, si me lo permiten ustedes. Peleando Radio Televisión Española, empresa pública, con el gobierno por cuestión del IVA, que maneja María Jesús Montero en este momento y que, igual que maneja los impuestos, pues maneja la SEPI. Entonces sigue reclamándole a Radio Televisión Española estos importes de IVA que no paga Radio Televisión Española, y para que pueda seguir adelante y no entrar en causa de disolución, Hacienda, a través de la SEPI, le presta el dinero a Radio Televisión Española para poder rescatarla y evitar esa situación. Es un círculo lamentablemente vicioso que se junta, que se une, que se pone en marcha gracias al dinero que le quitan a usted y a mí. Nos vamos a la tertulia. 12:34 minutos de la tarde, 11:34 en Canarias. Tertulia de auténtico lujo, tengo que decir, la que tenemos hoy por delante y que nos va a llevar hasta el boletín informativo de la 1. Es decir, tenemos algo menos de media hora para tratar de profundizar todo lo quirúrgicamente que se pueda en ese plan de financiación autonómico que presentó en una caótica rueda de prensa María Jesús Montero. Digo caótica porque tuvo que tratar de defender lo indefendible, hablar de que tendía hacia la ordinalidad sin saber exactamente qué estaba diciendo, más bien tender hacia la ordinariedad de lo que nos quiso vender, y en cualquiera de los casos tratar de averiguar cuáles son los motivos que llevaron al gobierno a presentar este plan que de nuevo favorece de una manera muy especial a Cataluña. Y para poder hablar de todo esto tenemos en el estudio a Carmelo Jordá, compañero de Libertad Digital de Radio. ¿Cómo estás, Carmelo? Encantado de estar aquí. Redactor jefe, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos desde Cataluña, no podía faltar en esta tertulia, tratándose en este caso de los favores prestados al señor Junqueras en su visita a Moncloa, a Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Pues encantado también. Y pues no podía faltar tampoco en esta tertulia la persona que estuvo atendiendo en directo las explicaciones de María Jesús Montero desde el equipo de informativos de Radio, Leticia Vaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los tres, que sé que son horas complicadas, horas con mucha demanda de información, y por eso os doy las gracias a los tres por estar aquí. Empezaba yo diciendo el programa, Pablo, Carmelo, Leticia, que vamos a hablar de una noticia que se produjo el viernes, pero merecía un análisis un poco más sosegado en este programa que se llama Con ánimo de lucro, y en el que tratamos de desbrozar toda la actualidad económica que se va produciendo a la semana. Evidentemente tratamos un tema en profundidad por día y no nos da tiempo a comentarlo absolutamente todo. Así que, debidas las horas a las que se produjo el viernes aquella comparecencia de María Jesús Montero, hoy era el día indicado de analizarlo. Por empezar, por el principio. Solo a mí me pareció una rueda de prensa
desordenada, una rueda de prensa nerviosa, una rueda de prensa en la que María Jesús Montero fue más María Jesús Montero que nunca, o solamente me lo pareció a mí? Empezad quien queráis. Pablo, si quieres, que estás al teléfono, no, estás en línea. ¿Pablo? Sí, hola, ¿qué hay? Perdón, creo que se había cortado por un momento. Bueno, fue una rueda de prensa... Eso es. Sí, perdona, sí. Dime. Preguntaba por tu opinión. Bueno, pues que... Sí, fue una rueda de prensa disparatada, es decir, en la que hubo una exposición de datos inconexos cuya única finalidad, o para mí, cuya finalidad fueron dos cosas. Una, decir que Cataluña, en el caso de Cataluña, tendería hacia la ordinalidad, esto es que pues si es la tercera comunidad que más recauda, que más traslada a Madrid, pues que sea también la tercera comunidad en recibir ingresos. Y que ese mismo principio no regiría en el caso de Madrid, cosa que admitió casi con placer, con gozo, diciendo, bueno, estamos beneficiando a Cataluña, pero no estamos beneficiando a Madrid, que parece ser que es uno de los objetivos de este modelo de financiación. Y después, otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que, según este sistema, todo el mundo gana y, además, como dijo la señora vicepresidenta, pues el señor Junqueras tiene razón. Y esto lo repitió varias veces, siendo cuestionada por asuntos como el de la ordinalidad, que es algo que va en contra del más elemental... De la solidaridad, por ejemplo. Eso es, del principio de solidaridad. Para mí fue... perdón. No. Os iba a decir, porque yo estuve en la rueda de prensa y es verdad que estábamos todos un poco aturullados luego entre los compañeros diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos. Entonces, han cogido diferentes criterios, ¿no? La población ajustada han decidido modificarla para aquí incluir otra parte que antes no, que esto es importante para las comunidades autónomas menos pobladas, porque, bueno, si hay menos población, hacen mucho menor consumo de servicios públicos, de educación, de sanidad, pero eso no puede ser lo único que rija a la hora de decidir cuántos fondos de más vas a dar a las comunidades autónomas. La conclusión principal a la que todos llegamos es que son 21.000 millones extra. Esos 21.000 millones extra que va a dar a las comunidades autónomas a partir de 2027 quedaría, lo vamos a decir en condicional porque esto tiene un trámite parlamentario arduo y que tiene que apoyar Junts, formación política de la que no quiso hablar la vicepresidenta primera del gobierno, solamente se fijó en el Partido Popular, la responsabilidad del principal partido de la oposición para poder sacar adelante este modelo de financiación firmado solamente el traje a medida de Junqueras. Lo que sí que explicaba es que, claro, esos 21.000 millones de euros vienen ¿de dónde? Del exceso de recaudación o de la recaudación récord del gobierno durante el 2025. Ya sabéis que cada año va batiendo un nuevo récord. Este año han sido 300.000 millones solamente hasta noviembre. O sea, nos falta todavía el dato del mes de diciembre, del último mes, pero hasta noviembre. Mejor que nunca, es el efectivamente, resumen. Pero muy bien. Y sobre todo, y esto se lo decimos a los oyentes, a los espectadores tuyos, Luis, ¿de dónde sale? Sobre todo, gracias a la inflación. Con el IVA, o sea, gran parte del exceso de recaudación viene del IRPF y luego también viene del IVA, o sea, de lo que estamos pagando, de lo que se está enriqueciendo el Estado gracias a los precios tan altos que estamos pagando y porque se lleva una proporción, un porcentaje de lo que pagamos de cada alimento, de cada bien que consumimos. Por eso, así lo justificaba María Jesús Montero. No, ese exceso de recaudación, esa recaudación de más, ¿de dónde viene? Pues de los impuestos. Y gracias a los impuestos de todos los españoles vamos a poder dar más financiación a las comunidades autónomas. Eso es lo único que sacamos en claro, porque luego la manera que han tenido de ponderar diferentes, que luego si queréis hablamos de esa parte es un poco más técnica, todo lo que han tenido, o sea, para mí el resumen fue una cuadratura del círculo. O sea, tenían que intentar vestir un muñeco con un sistema creado midiendo diferentes parámetros, los fondos climáticos, viendo que si hay comunidades autónomas más expuestas a los fenómenos meteorológicos, como en Comunidad Valenciana, iban a recibir más dinero. Han tenido que ir sumando una serie de partidas, cosas que se han ido inventando para que al final saliera entre las más beneficiadas Cataluña, porque ya lo había pactado con Junqueras. Yo, sobre la rueda de prensa, decir dos cosas. La primera, ese exceso de recaudación que va a financiarlo todo, hombre, digamos, podríamos empezar a creérnoslo si ahora estuviese el Estado en superávit. Es decir, claro, si ahora el Estado no, mire, es que justo tenemos 20.000 millones aquí de superávit, entonces pues de ahí va a salir y esto va a ser todo felicidad. Como no es así,
el plan real que hay detrás de todo esto, si es que de verdad hay un plan real, es apretarnos más las tuercas y subir más todavía una presión fiscal que, como bien has dicho, Leticia, ya está completamente disparada. Si se baten récords cuando la economía del país es la que es y todos la vemos, es porque efectivamente la presión fiscal está desatada. Y luego, en una lectura un poco más política, yo creo que esa rueda de prensa fue el mejor ejemplo que podemos tener, o uno de los mejores ejemplos de la situación real, no de la señora Montero, que mira, pues la pobrecita da para lo que da, y digo esto, digamos, sin ninguna maldad, es que ese es su nivel, no puede dar más que Hay que reconocerle que no miró ni un papel y que la vicepresidenta salió ahí a explicar con relativa coherencia esa cosa realmente muy relativa. Yo puedo estar pero como una ametralladora, papeles, pero como una ametralladora, o sea, con esa velocidad y explican, a mí me sorprende, la verdad. Pero que vamos, yo sigo teniendo la opinión que tengo de ella y creo que además se contrasta con la realidad. Pero lo que quería decir, que esa imagen de no sé decirlo, como de despiporre, de cosa completamente desorganizada, caótica, sí, con serias dificultades para expresar cualquier línea política, no es la que tiene María Jesús Montero, sino que es la que tiene el gobierno en este momento. El gobierno es un auténtico caos, es decir, no es capaz de formular ninguna política concreta, seria, articulada, y va a golpe de, bueno, pues ahora vamos a intentar a ver si nos hacemos con esto para que Junqueras siga apoyando. Esto yo creo que lo leo, y a lo mejor esto Pablo nos podrá corregir, pero yo lo leo más en clave catalana que en clave nacional. Esta financiación yo dudo mucho que se apruebe, y de lo que se trata es de ver si ella puede aprobar sus presupuestos, y aquí mientras tanto pues vamos todos tirando y poco más. Esta semana la pasamos con esto, la semana que viene pues veremos a ver qué nos traen las noticias, qué dicen los jueces, y la pasamos con otra cosa. Y yo no veo más desarrollo político que o sea, algo tan a corto plazo y tan, iba a decir cutre, no sé si esa es la palabra, pero tan, sí, cutre y confuso como fue la propia rueda de prensa. Pablo. Sí, va a estar complicado que ese nuevo modelo de financiación tenga éxito, por muy caducado que esté el actual, ¿no? Lo que comentaba Carmelo en relación al consumo interno de la política catalana, la eterna pugna entre Esquerra Republicana y lo que es ahora Convergencia, Junts per Catalunya, y Junts ya ha dicho que no, en fin, que plantea una enmienda a la totalidad de ese modelo porque le parece poco ambicioso, ¿no? Porque cree que Cataluña aún se merece más, y porque además hay un detalle que le solivianta al independentismo, y es que de Cataluña seguiría en el régimen común. Entonces, esto no es lo que les habían prometido, y ahí hay un punto de fricción extraordinario. Ocurre, por contra, que lo que hace Junqueras es defender, hombre, si usted está en contra de este nuevo modelo, está en contra de que Cataluña reciba 4.700 millones de euros más al año, o está en contra de que pues Cataluña, a diferencia del resto de las regiones, vaya a acceder a casi un 80% del IRPF, mientras que las demás pasan del 50 al 55%. Es decir, tiene elementos para justificar que esto es un trato de favor, un privilegio extraordinario para Cataluña, un premio para los independentistas y un premio para la Generalidad, aunque la gobiernen ahora el Partido Socialista. Por su parte, Junts per Catalunya, pues claro, quiere más, siempre quiere más. La ambición del catalanismo en este sentido es desmedida, y cuando no está intentando independizarse de España, está intentando enriquecerse a costa de España. Esas son las intenciones. La puesta en marcha, la puesta en escena fue la gran protagonista, yo creo, de esa rueda de prensa, fue el famoso principio de ordinalidad. Claro, vestir esto de solidaridad era complicado. Vamos a escuchar cómo trataba de hacerlo. El modelo presenta e incrementa la autonomía de cada territorio. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando la cesión en el IRPF, la cesión en el IVA, o incorporando hasta esos 4 nuevos impuestos dentro del sistema de financiación. Insisto, no es que sean impuestos nuevos, eran impuestos que ya rendían al sistema autonómico, pero que ahora pasan a conformar la cesta común de impuestos que determina capacidad tributaria y, por tanto, solidaridad.
Por tanto, solidaridad. O sea, no se preocupen ustedes que esto de que el principio de ordinalidad solo vaya a afectar a Cataluña, porque evidentemente a Madrid no le va a afectar. O sea, lo dijo la propia Montero. Estaba repasando las cifras. Dejadme que dé solo 2 datos a los 3, porque yo creo que son datos que son importantes en este debate. Estaba repasando las cifras. La Comunidad de Madrid recauda el 44% de los impuestos totales en España. Cataluña el 19%. El 44%. Quiero decir, muy por encima de lo que hace Cataluña, muy por encima de la segunda en recaudación. Esto por un lado. Que le dirán, no, pues es que es el efecto sede. Bueno, el efecto sede, locomotora económica era Cataluña en España hasta hace bien poco que perdieron ese primer puesto. Y luego, por otro lado, también repasando, digo, oye, el actual modelo de financiación autonómica, que tan mal le sienta a Cataluña y que tan mal le sienta a los separatistas y que fundamentalmente tan mal le sienta al señor Junqueras de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue cuando se aprobó? Bueno, pues se aprobó en diciembre de 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de una intensa negociación en la que quien se llevó el gato al agua en aquel momento era Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que tenemos a Esquerra Republicana de Cataluña enmendando la plana a un sistema de financiación autonómico que Esquerra Republicana de Cataluña pactó con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Digo que me parece que son 2 datos que está bien ponerlos encima de la mesa. Es que desde entonces, desde ese sistema de financiación que ya entonces nació, y lo recordaréis todos, con muchísimas críticas, porque había muchas comunidades que decían que, oiga, esto es un desastre porque, digamos, no tenemos suficiente, y ha habido comunidades que han seguido, no desde un punto de vista nacionalista, sino desde el punto de vista más pragmático de los números, y han seguido quejándose desde entonces, pero efectivamente ya nació fruto de un pacto político que era el que entonces mantenía a Zapatero, que recordemos que no ganó las elecciones por mayoría absoluta, nunca lo hizo, mantenía a Zapatero en Moncloa en virtud de ese pacto con los entonces nacionalistas catalanes, que luego desvelaron su verdadera cara, que es la de separatistas, no de nacionalistas. Yo insisto, todo esto me parece que es un apaño político a muy corto plazo. Afortunadamente creo que no se va a poder aprobar, y bueno, mal haríamos si algunos cayesen en esa trampa de la que alertaba antes Pablo, que es decir, hombre, ¿cómo te vas a oponer a algo que te da no sé cuántos millones más? Pues hombre, sí te vas a oponer, porque los millones de más que te dan te los van a robar sofásticamente de otra forma. Pues bien será forzando a las comunidades autónomas a volver a robarle a la gente vía impuesto de sucesiones o este tipo de cosas, no sé. Por otra parte, además, yo sinceramente creo, me extrañaría mucho que cualquier nuevo impuesto que ponga en marcha la señora Montero dé el resultado que ella espera y permita subir todas esas generosísimas, entre comillas, entregas de dinero que nos prometen. Es que aquí además hay un problema, y los periodistas le preguntamos en varias ocasiones a la ministra de Hacienda. Claro, de esos 21.000 millones de euros extra que pone encima de la mesa ella, 16.000 vienen del exceso de recaudación, por el IRPF y por el IVA, esa parte, un porcentaje mayor que va a ceder, ¿no?, a las comunidades autónomas. La pregunta era, bueno, ahora en este momento que se está yendo también la recaudación, pero si de aquí a 4 años esto no va tan bien, ¿qué vais a hacer? O sea, vamos a endeudarnos aún más para que podáis darle más dinero a las comunidades autónomas. Entonces ella se partía de risa y claro, decía, hombre, no, es que claro, que parece que estáis hablando de que viene una crisis económica de aquí a 4 años, ¿no? No estamos hablando de eso, es que hacéis una política cortoplacista de una reforma que tendría que ser en profundidad y consensuada con todas las comunidades autónomas. Hablabas, Carmelo, de ¿cómo se van a oponer las comunidades autónomas? La más beneficiada de todas sería Andalucía, o sea, no sería Cataluña. Claro, por eso yo decía, la cuadratura del círculo. Yo creo que aquí lo que querían desde el Ejecutivo era beneficiar a 2 autonomías, principalmente, y eran precisamente la de el peaje político que tenían que pagar con Cataluña, ¿no?, y con ese acuerdo con Esquerra. Y otra la de las elecciones. Y otra la de las elecciones antes del verano. Eso es, que son de mayo o junio. Y entonces, claro, el Parlamento de Andalucía hace unos meses llega a la conclusión y votan de que necesitarían, para estar bien financiados, un 4.000 millones más, y ella, y es curioso, y así lo enfocamos también en Libertad Digital el otro día, dice, bueno,
es que no voy a daros los datos, o sea, nos proyectaron en la pantalla de la rueda de prensa del Ministerio una tabla con lo que la cantidad de millones de más que supuestamente percibiría cada comunidad autónoma, pero no lo verbalizó, no quiso explicar, dijo, no voy a poner ejemplos, pero habló de Cataluña y, qué casualidad, de Andalucía. No voy a poner ejemplos, pero por ejemplo Andalucía. Pero por ejemplo Andalucía, a ver, 4.850 millones. ¿Se van a oponer a recibir 4.850 millones cuando el consenso del Parlamento, de la Junta, llegamos a que eran 4.000 lo que necesitaban? O sea, ella está haciendo ahí también su propia campaña y le viene bien. Y luego, por acabar, Luis, con algo que estabas hablando también con el tema de los impuestos, hay algo que ha pasado bastante desapercibido, pero sí que explicó Montero que están explorando la posibilidad de agilizar la manera de recaudar de todos estos impuestos. O sea, que más allá de que ahora el 56,5% del IVA se lo vaya a dar a las comunidades autónomas, se lo vaya a destinar, o el 55%, como recordaba Pablo, del IRPF, pasando en 5 puntos más del 50 al 55, a lo mejor están pensando en que sean las propias autonomías las que decidan si son ellas las que quieren recaudarlo y luego cómo se descuenta del total que le puede dar el Ejecutivo, que yo creo que era un guiño de nuevo a Oriol Junqueras y al independentismo, que aún así Pablo pues no se contenta con esto, porque Junqueras ya ha dicho hoy no vamos a aprobar ni presupuestos generales ni los presupuestos de Illa si no nos dan el 100% de la recaudación del IRPF, ¿no? No le vale el 55%. Para esos efectos ya están preparando una agencia tributaria, que es la diferencia entre Cataluña y el resto de las comunidades, es que en Cataluña se están destinando cantidades ingentes de dinero y de recursos para formar una agencia tributaria que supla a la agencia tributaria española en la región, ¿no? Entonces ese sería el mecanismo que se utilizaría para la gestión y recaudación integral del IRPF, que por otro lado está firmada en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, no en el de Pedro Sánchez, sí, aunque lo esté negociando Pedro Sánchez, sino en el de Salvador Illa. Es decir, aquí hay una operación política, por un lado, que, en fin, como dice Carmelo, que tiene pocos visos de prosperar por las dificultades parlamentarias de la modificación de 3 leyes, una de ellas además una ley orgánica, pero después hay una operación a más largo plazo que es la creación de una estructura de Estado como tal, que sería pues una agencia de recaudación y gestión de impuestos, que es lo que se está preparando en Cataluña. En cuanto al saldo, luego está bien que veamos un poco quién va a ser la más perjudicada, la más beneficiada en términos absolutos y por habitante del plan que se presentó el pasado viernes, que presentó María Jesús Montero el pasado viernes, aunque yo creo que todos tenemos en la cabeza que, como bien decía Carmelo, esto es muy difícil que vaya a salir tal cual adelante. Ya Junts ha dicho que no lo comparte, pero en cualquiera de los casos no deja de ser la fórmula habitual del gobierno, ¿no? Al final es, oye, ¿qué necesito para seguir ahí? Pues a ti te digo que sí, luego ya veremos, ¿no? Mientras nos peleamos con esto, pues tiramos un mes más o menos. Por supuesto. Aparte de que fue muy gracioso, ¿no? Porque le dijo a Junqueras, oye, que os vamos a dar 4.700 millones de euros más. Y dijo Junqueras, muy bien, justo lo que te estaba pidiendo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Show me the money. ¿Dónde tienes el dinero para dármelo? Y entonces ahí Sánchez dijo, bueno, pues ya veremos. Ahora hablaré yo con María Jesús a ver por dónde lo sacamos. Pero aquí hay un tema que a mí me parece fundamental. Y aunque solo nos quedan menos de 5 minutos para terminar la tertulia, Pablo, yo sí que querría ponerlo encima de la mesa y saber tu opinión en especial. Y es, al final la financiación autonómica lo que busca es tratar de dotar presupuestariamente a las distintas comunidades autónomas para que los servicios públicos que se prestan en estas comunidades autónomas se puedan llevar a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Cataluña no solo es la que más dinero ha ido recibiendo de más durante estos años, sino que es la que más reclama, a la que le hemos perdonado la deuda, y de paso es la comunidad autónoma que más sangra vía impuestos a sus ciudadanos en los tramos autonómicos y en los impuestos autonómicos. ¿Los servicios públicos de Cataluña son los número 1 de España gracias a esa sobrefinanciación que reciben, o estamos en el caso contrario? Pues mira, yo he tenido la suerte de vivir en Madrid y es una ciudad, una comunidad a la que voy porque tengo familia y me parece que no, que los servicios públicos en Madrid son bastante mejores
que la mayoría de los servicios públicos en Cataluña no hay ninguno que destaque especialmente, ni la seguridad, bueno, a lo mejor las prisiones cuando se trata de encarcelar a dirigentes golpistas que lo tratan a cuerpo de rey como si fuera balneario, pues a lo mejor ese es el único servicio que funciona bien, el de prisiones, si eres de su cuerda, pero los demás... Hombre, yo creo que es obvio que realmente es algo que llevamos años viendo, que es que más gasto no implica mejor gestión. Por desgracia, durante la crisis la izquierda consiguió meter prácticamente en las cabezas de todo el mundo que menos gasto implicaba peor gestión, pero la realidad no es esa. La realidad es que las cosas dependen de muchísimos otros factores, además del dinero que se meta en ellas. Y lo que vemos en Cataluña es que, claro, si tú dedicas el dinero a otras prioridades, al final los servicios públicos están como están. Y allí eso tiene la importancia, no solo la educación y la sanidad, que es un desastre, sino también buena parte de la seguridad, que es a través de los Mossos d'Esquadra. Entonces, la realidad que vemos es esa, que bueno, se les dará más dinero, pero aquello seguirá siendo un desastre si siguen llevándolo los mismos desastrados. Y luego hay un problema añadido, y de hecho lo hemos visto en las últimas horas. Por ejemplo, la Asociación de Inspectores de Hacienda recordando al Gobierno que con esta manera de inventarse este modelo de financiación autonómica, al final lo que hace es beneficiar a las comunidades autónomas que tienen vocación de más autogobierno o de ser independiente. Le estás cediendo competencias a las autonomías en materia de gestión tributaria. Ellos mismos incluso dicen que va a ser más difícil combatir el fraude fiscal de esta manera porque estás troceándolo. Pero no todo iban a ser malas noticias. Eso está bien para nosotros, pero bueno, tú imagínate, los trabajadores de la agencia tributaria sedientos de encontrar irregularidades, pues para ellos es un problema. Y esto me recuerda a algo que se está produciendo en este mismo momento, que es una firma ahí en Cataluña, ¿verdad, Pablo?, entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, con Salvador Illa, para firmar ante notario ya la cesión completa de Rodalies, algo que anunciaron antes del verano, y que después de una protesta masiva de los propios trabajadores de Renfe decidieron que Renfe se quedara con el 50,01 de esos Rodalies y Cataluña con un porcentaje menor, o sea, para que no esté a partes iguales, no al 50%, porque luego la viabilidad de lo mismo es difícil, aunque la directora de todo ello va a ser Paneque, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que en media hora tampoco se puede hacer más ni mejor de lo que hemos hecho analizando ese anuncio de María Jesús Montero, tema que tendremos que seguir porque evidentemente las cifras que ha dado quedarán en agua de borrajas si no terminan aprobándose, pero lo cierto y verdad es que sí que nos indican una tendencia, que es la que ha seguido el Ejecutivo hasta ahora, que es lo que es rápida. Y si luego es Bildu, pues lo que Bildu pida, y si luego es Junts, pues lo que Junts pida. Paje pide elecciones, pero no le escuchan. Sí. No, a Paje parece que no. Aparte no ha salido muy bien parado en ese reparto autonómico. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Carmelo Jordá, muchas gracias. Leticia Vaquero, muchísimas gracias. Pablo Planas, muchas gracias, señor. Espero verte muchas muy prontito de vuelta aquí. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos ustedes, como siempre les digo, les dejo en las mejores manos, las de los servicios informativos de radio. Escuchamos las noticias de la 1 y volvemos Con Ánimo de Lucro. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Tiempo de abrir en Con Ánimo de Lucro, página de mercados. Página de mercados que pasa por echar un vistazo a lo que está haciendo nuestro principal indicador, el selectivo IBEX 35, con 17.590 puntos y una caída del 0,33%. Ha moderado esta caída respecto a los primeros momentos de cotización, cuando estos retrocesos superaban el 1%. En este momento, las compañías que más suben en el IBEX 35 son Indra, con un 1,45% arriba, Inditex con un 1,20% y Celnex con un 1% arriba. Entre las que más bajan, Grifols un 2,15%, Acciona Energía un 2,31% y Acciona un 1,93%. ¿Y cuáles son los motivos detrás de esta caída de nuestro principal indicador, el IBEX 35? Vamos a tratar de desentrañarlo con una de las personas que más saben de finanzas en España. Es el director general de Finet y amigo de este programa, Vicente Baró. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, la verdad, encantado de estar con vosotros, como siempre. Mira, aunque estamos ya metidos pasado el 10 de enero, pero como es la primera vez que hablamos en antena tú y yo, te felicito el año y te agradezco mucho que sigas prestándonos tu análisis en este 2026. Leemos por todos lados, Vicente, que esta incertidumbre proviene más de el ataque ya frontal del presidente norteamericano Jerome Powell que, por ejemplo, de la inestabilidad en Irán, ¿no?
Sí, bueno, lo primero también devolver la felicitación de año y por supuesto a toda la audiencia. Sí, claro, yo la verdad es que si me dices, me pones una bola de cristal sin saber qué están haciendo los mercados y me dices que va a haber una denuncia a la Fiscalía, una acción de acción contra el presidente de la Reserva Federal y el presidente de la Reserva Federal va a responder diciendo que le están intentando intimidar, que le están amenazando, pues yo imaginaría que el mercado está mucho más abajo de los niveles a los que está ahora, ¿no? Para mí casi lo más sorprendente es que pues esto se produzca con Wall Street en máximos, con la economía estadounidense en unos niveles de crecimiento, bueno, pues depende de la estadística, entre el 3 y el 5. Es verdad que con el paro pues creciendo un poquito en Estados Unidos, pero tampoco demasiado. Es verdad que no se generan muchos puestos de trabajo en los últimos meses, pero tampoco se están destruyendo. Llama la atención casi el nivel de... O sea, a mí lo que me suscita es qué nos estamos perdiendo, porque qué necesidad hay de montar este lío cuando tanto mercados como economía como productividad están al alza, ¿no? Y eso es lo que me deja un poco más inquieto, fíjate. Correcto. No se había visto esto antes, ¿verdad? Yo no lo recuerdo. Se ha visto en otros países no tan desarrollados donde no está esa independencia del Banco Central como un valor, no está tan valorada, ¿no? Yo creo que el mercado, los economistas, los estrategas le dan mucha importancia a que la FED no esté al servicio del presidente del gobierno, pues porque eso puede suponer que haya momentos en los que no le interesa a largo plazo del país lo que le puede interesar al político que le tiene que renovar dentro de 2 años o que tiene elecciones a final de año, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Pues oye, que tenemos unos niveles de deuda pública gigantescos, no de deuda privada, que yo creo que ese es uno de los motivos por los que el mercado están máximos, ¿no? Porque la deuda privada, los agentes, las empresas, los inversores han hecho su tarea y no están tan endeudados como en otros ciclos, y con lo cual ese riesgo de impagos que descalabre el sistema pues no es tan evidente, pero sí la administración pública, ¿no? Sí los gobiernos. Entonces, claro, pues esto lleva a una acción de este tipo, que lo que está interesado los gobiernos es que los costes de financiación no suban mucho, no se vayan muy allá, más en el caso de Estados Unidos, que a largo plazo lo que preocupa es precisamente el elevado pago de intereses que tiene que hacer y lo que ya se gasta más en intereses de la deuda que en defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso explica pues lo que estamos viendo, sobre todo donde se está viendo de verdad es en el mercado de materias primas, ¿no? Se está viendo en el oro. Claro, ¿qué razón hay para pensar que el oro no va a subir? Ya estaría Gustavo muchas veces hablando de esto. Tendríamos que tener un debate con él. No tenemos tiempo para más, Vicente, pero sí, nos quedamos con ese análisis. Inquietud de momento y una inquietud casi bastante timorata por la situación que está atravesando la Reserva Federal y las dudas sobre su independencia, no solo ahora, sino de cara al futuro. Si te parece, te citaré la próxima semana para ver qué tal va este asunto y comentarlo juntos. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Muchas gracias. Ahora. Y les había prometido que íbamos a tener una entrevista muy importante en el día de hoy, de alcance, por uno de los eventos quizá más esperados del año por parte de la comunidad inversora y de las finanzas en España, también en el plano empresarial. Hoy nos acompaña don Benito Berceruelo, que es el presidente del Spain Investors Day y además es consejero, delegado y socio fundador de Estudio de Comunicación. Don Benito, muy bienvenido aquí a Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Un placer recibirte presencialmente en el estudio y un placer poder hablar contigo de, me vas a permitir que Hombre, por Dios, solo faltaría. De asuntos que nos interesan y mucho, y más en este programa que, como bien ves, se llama Con Ánimo de Lucro. Aquí lo tenemos y nos encanta porque además consideramos que es lo que mueve a las empresas a resolver los problemas de la gente. Y a veces las empresas lo que tienen son problemas de inversión, problemas de capital, y necesitan, bueno, pues de la ayuda de otras compañías, de otros inversores, de otras fuentes de financiación para poder desarrollar sus proyectos. Y el Spain Investors Day se ha convertido desde hace 16 años en el gran evento que permite unir o permite conciliar todos estos intereses en un evento cada año mayor. Lleváis 16 años
y en qué se ha convertido el Spain Investors Day. Bueno, llevamos 16 años. Como tú bien dices, el objetivo inicial era crear un punto de encuentro y de diálogo entre inversores y empresas, básicamente. Pero los inversores quieren conocer la realidad de las empresas, pero también quieren conocer el entorno en el que esas empresas se mueven, y por lo tanto invitamos también al gobierno y a los reguladores a que expliquen a los inversores internacionales pues cuáles son sus planes para el país, ¿no? Porque al final las empresas españolas pues trabajan en España y también la política económica del gobierno les condiciona, ¿no? Por lo tanto, lo que pretendemos es que España, sus empresas, hagan un ejercicio de transparencia a principio de año, porque un poco el origen y la idea es que no se invierte en lo que no se confía y no se confía en lo que no se conoce, y por lo tanto lo principal es que los inversores conozcan la realidad de nuestras empresas y la realidad de nuestra economía. Correcto. Cita ineludible para todo el sector, 14 y 15, es decir, esta misma semana, miércoles y jueves. ¿Cuáles son las novedades o cuáles son los caramelitos, por así decirlo, que tenemos este año en el Spain Investor Day? Me imagino que una presencia gubernamental importante. Bueno, el Spain Investor Day tiene 3 sedes, pero básicamente 2. Una que es una sede donde se producen los eventos públicos, que constituyen la presencia, como dices, de varios miembros del gobierno. Concretamente tenemos al presidente del gobierno en el acto de clausura y a 6 ministros a lo largo de distintas mesas de diálogo. Inaugura Su Majestad el Rey el día 14 a las 9 de la mañana, y estará también presente pues distintas, el presidente de la CNMV, la presidenta de la AIREF, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pasarán distintas personalidades del mundo de la economía, ¿no? En una de las sedes se producen esos encuentros, digamos, públicos, y luego hay otra en la sede de BNP Paribas, que es el banco que colabora con el evento, donde los inversores internacionales se reúnen con 42 compañías cotizadas en reuniones 1 a 1. Organizamos más de 900 reuniones a lo largo de estos 2 días, donde las empresas explican a los inversores su último ejercicio y los planes para el ejercicio siguiente. Y que esa parte es muy relevante, porque no solamente es un encuentro, digamos, político, sino es un encuentro donde realmente se trabaja y las empresas se reúnen para explicar su realidad a los inversores. No sé si tendréis la cifra, pero ¿qué aproximación de volumen de inversiones se mueve en un evento de estas características, Benito? Bueno, no hay. Este es un evento que no tiene resultados concretos. No se cierran negocios en el Spain Investor Day. El Spain Investor Day es un escaparate. Lo que se pretende es que los inversores vengan a España y conozcan la realidad de nuestras empresas. En 16 años, si calculamos una media de 200 inversores internacionales que nos visitan, pues estamos hablando de que 3.000, 4.000 inversores internacionales han venido a nuestro país a conocer mejor nuestras empresas, y luego pues donde la comunidad financiera se encuentra en el primer evento, digamos, del año después de las Navidades, y bueno, pues se producen contactos, ¿no? Los inversores de bolsa no toman las decisiones en el momento, vienen Correcto. Aquí, se entrevistan con las empresas, analizan su realidad y luego a lo largo del año deciden invertir o no, ¿eh? Por lo tanto, bueno, lo importante es que cada año, como tú decías, acuden más empresas, acuden más inversores, y ahí reside el éxito del evento, no tanto en el cierre de operaciones concretas. Correcto, pero bueno, a fin de cuentas, en torno a 900 reuniones one-to-one, cerca de 200 inversores, 42 compañías cotizadas. Al final... Bueno, al final seguro que hay. Si hubiera que medirlo después de las reuniones, sería seguro, un resultado extraordinario. Uno de los puntos, yo creo, calientes o importantes, que a lo mejor no trascienden los grandes titulares, pero que yo sí que creo que va a ser uno de los asuntos fundamentales del éxito de la edición de este año, es que el mercado español se ha convertido en uno de los mercados más brillantes del año pasado. Si el oro fue el gran activo, casi la bolsa española, contando con dividendos, casi superó la revalorización que obtuvo la rentabilidad
Fue la bolsa más rentable del mundo, solamente nos ganó Corea. O sea que los inversores que confiaron en la bolsa española el año pasado obtuvieron una de las mejores rentabilidades en las bolsas del mundo. De hecho, yo diría que ha sido la rentabilidad más importante de la bolsa española en toda su historia. En cualquiera de los casos, evidentemente este dato acompañado de otro, que aquí en Con Ánimo de Lucro siempre explicamos a la letra pequeña y desmontamos un poco todo el brillo que le quiere sacar el gobierno, pero lo cierto y verdad es que según el INE tenemos una economía que avanza, que crece. Ahora mismo está la conjunción de estos dos factores, una bolsa en máximos históricos y con una rentabilidad pasmosa en todo 2025 por positiva, unido a un país que en el entorno europeo está creciendo en tasas positivas, bueno, pues convierte España, si me lo permites, en un hub para la inversión manifiesto, y o sea, no podríamos encontrar en una mejor situación. Esto está contribuyendo al incremento del interés de los inversores internacionales por las compañías en España, por España como hub de inversiones. Bueno, el año pasado, como tú dices, España presentó un ejercicio brillante, eso es indudable, o sea, realmente ha sido así. Y por otro lado, España es uno de los países que despierta mayor interés de los inversores internacionales. De hecho, la bolsa española, aproximadamente la mitad del capital que está en la bolsa española está en manos de esos grandes inversores mundiales, ¿no? Sin embargo, en 2025 se produjo una paradoja. Presentando ese año tan brillante, la inversión internacional directa en España bajó, y el volumen de capital en la bolsa también bajó un poco. En el año 2024 estaba en manos de los inversores internacionales el 49%, el año pasado estaba al 47,8%, es decir, bajó como un 1%. Por lo tanto, ahí hay dos datos que merece que prestemos atención y que reflexionemos, ¿no? Y a nosotros nos parece que el que varios miembros económicos del gobierno estén en el foro y los inversores puedan dialogar con ellos y les puedan llamar la atención sobre ciertos aspectos, yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y ese es uno de los objetivos del foro. Yo tengo que reconocer que el gobierno hace un ejercicio de diálogo y de transparencia en este foro. Es así. O sea, está el presidente del gobierno, 6 ministros, 3 secretarios de Estado, se sientan a hablar con las empresas y con los inversores en distintas mesas. Por lo tanto, hay un esfuerzo para hablar. Otra cosa es que luego haya una serie de políticas que a los inversores no les gustan, ¿eh? Claro. España tiene un problema en este momento de absentismo muy importante. Después de la pandemia, nuestros datos de absentismo laboral pues son tremendamente altos. España está sin presupuestos desde hace varios años. España y toda Europa teniendo un problema de burocracia y de reglamentación muy importante que lastra muchísimo la inversión. Y bueno, y luego tenemos sobrevolando sobre todo ello la incertidumbre internacional, ¿no? Que sobre todo... Hombre, y males endémicos propios, pues un incremento sistemático de los costes de contratación, de los costes salariales. Tenemos otra pega internacional que tiene que ver con la seguridad jurídica, que debido al incumplimiento de laudos internacionales no nos coloca precisamente en el mejor lugar. Estamos intentando pelearnos con Venezuela en ese caso, con lo cual tampoco genera, yo creo, permite que se generen las condiciones propias para corregir esa tendencia paradójica que decías, ¿no? Que la inversión internacional no represente tanto como en 2024, en 2025, con el año que hemos tenido, ¿no? Pero la verdad que esto que generáis, este entorno que generáis en el Spain Investor Day, como bien decías, permite que la administración española, el gobierno español, pues pueda escuchar, ¿no? este tipo de reflexiones. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que España tiene un país desde el punto de vista internacional competitivo y que puede, digamos, presentar unos buenos resultados ante los inversores. Nuestras empresas sin duda han demostrado que son resistentes a la incertidumbre y a la crisis. El año pasado, con 2 guerras abiertas, la guerra de los aranceles, las empresas españolas continuaron creciendo y repartieron dividendo. Bueno, ese es otro de los datos muy relevantes de la bolsa española. Es la bolsa que más dividendos distribuye a los accionistas en el mundo. Ha vuelto a batear récord con el 4,1% de rentabilidad por dividendos, que es una cosa tremendamente llamativa, ¿no? Porque batimos a la inflación y somos una de las bolsas más rentables del mundo en cuanto a reparto de dividendos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es enseñar esa realidad. El foro eso es lo que pretende. Luego tenemos que ser realistas, ver los defectos, dialogarlos y ver entre todos cómo podemos mejorar. De eso se trata. Correcto. Con los datos que tenemos encima
encima de la mesa y que estamos comentando, Benito, hay una pregunta obligada. Hay mucha gente que está hablando de burbuja, hay muchos analistas que, si quieres, desde lejos, desde la barrera, estamos viendo cómo evolucionan los mercados y tememos la llegada antes o después de una famosa reversión a la media, que parece inevitable que tengamos que ver en los grandes índices internacionales. Esto de la burbuja, ¿tú cómo lo ves? Bueno, la realidad es que efectivamente los 3 últimos años la bolsa se ha revalorizado mucho, también el inmobiliario ha crecido mucho, por ejemplo, pero si lo comparamos históricamente estamos en ratios muy parecidos tanto en inmobiliaria como en bolsa en el año 2008. Es decir, que realmente el salto de la economía española en todos estos años ha sido no tan grande. O sea, un inversor que invirtió en la bolsa en el año 2008 está ahora en valores parecidos. Y estamos en el año 2025. Si quitamos los dividendos. Si quitamos los dividendos. Pero, bueno, pues no estamos ante una situación como la que estábamos en el año 2008, donde la bolsa venía de un crecimiento que no se había visto nunca, ¿no? En este momento estamos en ratios anteriores a esa crisis. Es verdad que los 3 últimos años la bolsa se ha acelerado mucho, pero, bueno, todos los analistas coinciden en que no estamos ante una burbuja. Estamos ante una bolsa que cayó muchísimo, que se ha ido recuperando muy lentamente y que en los 3 últimos años ha dado el tirón definitivo para alcanzar datos, digamos, precrisis, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí me parece que a la bolsa española le queda recorrido, que las compañías españolas todavía pueden, sus ratios de rentabilidad por cotización yo creo que son atractivos en muchas de las compañías, y luego España sigue teniendo sectores muy top a nivel internacional, ¿no? El turismo, sin duda, las infraestructuras, las empresas de construcción, las energéticas, con Iberdrola, por ejemplo. Bueno, tenemos compañías Repsol, muy importantes. Hemos visto a ahora en el fin de semana. Absolutamente. Tenemos también ahora mismo pues compañías en el ámbito de defensa como Indra, que el año pasado tuvo un comportamiento en bolsa espectacular y que ha iniciado el año también con crecimiento sostenido. Bueno, tenemos también en ámbitos como la salud a compañías como Grifols o Robi, que también han crecido. Bueno, yo creo que la bolsa española sigue teniendo valores que realmente tienen interés para la inversión. Hay otro factor en bolsa que a veces no destaca mucho en los titulares, pero que yo creo que es importante porque también nos da un poco la medida de la salud en el mercado financiero de un país, que son las nuevas salidas a bolsa. ¿Contempláis, creéis que este año 2026 va a ser un año en el que veamos más salidas a bolsa de las que hemos visto en los últimos años? Es un problema europeo, no solamente español. De hecho, Europa está intentando fomentar la presencia de compañías en las bolsas europeas, ¿no? Y se produce un hecho paradójico, que Europa es un país que tiene una región que tiene mucho ahorro, pero que, por ejemplo, invierte mucho en la bolsa americana, mucho más que en las bolsas europeas, ¿no? Por lo tanto, el problema de los mercados europeos es que no compiten en igualdad de condiciones con la bolsa americana. La bolsa americana tiene más atractivo, las compañías americanas son mucho más grandes que las europeas y, por lo tanto, eso que señalas es un lastre que en los últimos años hay casi más salidas del mercado que entradas al mercado, ¿no? En España, pues en los últimos años ha habido salidas de compañías significativas. El año pasado, sin ir más lejos, por ejemplo, NH salía del mercado, ¿no? La cadena de hoteles que está en un sector como el turismo, que en España es muy atractivo. Bueno, pues eso es una cosa que habría que intentar corregir. Para eso los gobiernos tienen que ayudar. Para eso, por ejemplo, los inversores internacionales señalan como un lastre que en España tengamos un impuesto a las transacciones financieras que no existe en otros mercados del mundo. Es un impuesto que puso este gobierno cuando llegó y que anunció una recaudación importante que luego nunca se cumplió, y sin embargo el impuesto sigue estando, y por lo tanto, pues bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar para que esa situación de nuestros mercados sea más atractivo y para que los ahorros europeos se queden en las bolsas europeas y no se vayan a otros mercados internacionales. Hemos hablado ya de algunos de los problemas que presenta nuestra economía. Hemos hablado del absentismo, hemos hablado de la inseguridad jurídica, hemos hablado del incremento de costes laborales, pero si Benito Berceruelo pudiera pedir un deseo, solo uno, para este año en materia económica, de solución de algunos de los problemas que tenemos,
¿cuál sería el deseo de Benito? Bueno, yo te diría que sería un deseo internacional. Yo pediría un poco más de tranquilidad, menos incertidumbre, menos guerras en el mundo, y que las compañías pudieran empezar a planificar con un poquito más de certidumbre, porque el problema que tenemos hoy es que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si el petróleo va a subir o bajar, no sabemos si los aranceles con Estados Unidos van a seguir creciendo o van a estabilizarse, no sabemos qué va a pasar con la guerra de Ucrania, no sabemos muchas cosas, ¿no? Venezuela, y Irán las ahora. Las empresas necesitan conocer, tener unas cosas previsibles para poder hacer sus presupuestos y para poder estimar cuál va a ser su camino futuro, ¿no? Y aunque las compañías, yo creo que se han acostumbrado a gestionar esa incertidumbre, por ejemplo en España necesitamos tener presupuestos para poder, en algunos sectores como el de obra pública, pues poder gestionar sus compañías con una cierta previsión, ¿no? Entonces, bueno, en eso el señor presidente del gobierno igual disiente de nosotros en esta tertulia, desde luego. Bueno, yo espero que los inversores internacionales se lo pregunten también. O sea que, bueno, va a acudir a la clausura, van a tener oportunidad de verle, y bueno, yo espero que alguno de los grandes inversores, que van a estar muchos de ellos, porque en las mesas redondas tenemos a inversores como BlackRock, o como IFM, o como LetterOne, o como Apollo, grandes inversores internacionales que gastan muchísimo dinero en España y que tienen derecho. Invierten. Y que invierten mucho dinero en España, y que tienen derecho a preguntar qué hay de lo suyo, ¿no? O sea que... ¿Tendrán oportunidad de ver al presidente del gobierno más allá del evento público? ¿Podrá haber algún corrillo con él después? Bueno, él viene normalmente antes, está en la sala hablando con alguno de los inversores y luego hace su discurso de clausura, y bueno, dependiendo del año, unos años se ha ido más rápido que otros. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ver a qué hora sale. Enhorabuena, Benito, desde luego, por esta 16ª edición del Spain's Investor Day, por el trabajo que realizáis desde Estudio de Comunicación, del que nosotros somos asiduos consumidores, y bueno, pues toda la suerte para estos días. Ánimo, porque te esperan unas jornadas muy intensas, de eso estoy seguro, y aquí estaremos muy pendientes de todo lo que suceda. Muchísimas gracias por darle cobertura al evento, por seguir la actualidad del evento, y bueno, un placer estar en esta casa. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos lo mejor de lo mejor y a los mejores invitados. No se pierdan el de mañana, que también será muy interesante y que arrancaremos como todos los días a las 12 aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado. Les espero, sean muy felices, amigos.